Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras para abrir esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Hoy deseamos todavía avanzar, confirmar estos textos capitales del libro de Gálatas, especialmente el capítulo 5, la relación entre carne y espíritu, para que miremos cómo Dios nos mira a nosotros cuando no le damos importancia quizás a la diferencia entre carne y espíritu. La persona carnal y especialmente la religiosa que cree que llevando un estilo de vida, cumpliendo algunos mandamientos, supone que está en paz con Dios. Y sin embargo, si la carne lo domina, puede extraviarse, perderse eternamente. Vamos pues entonces a recordar los textos mesiánicos más significativos que hemos estudiado, como el que miramos en Isaías capítulo 42, versículos 1, 2, 3, hasta el versículo 6. Vamos a leer desde el 1 al 6 de Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan, da este mensaje universal. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Bien, amigo, vamos a ver un ejemplo de quienes están en prisión. Estamos hablando de la carne y el espíritu, de acuerdo a Gálatas. Antes leamos el texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a abundar en ejemplos simples, sencillos, algunos tomados del Antiguo Testamento, para que cada vez nos cale profundo que Dios quiere que el hombre preste mucha atención para que no se autoengañe, que él tiene que nacer de nuevo, no puede jugar con la carne llamándose cristiano. Estamos hablando a gente que tiene temor de Dios. Supongo que todos los amigos que están conectados mirando esta programación son personas que buscan a Dios de corazón, quieren aprender más del Señor, pero algunos de ellos, yo me puedo incluir, jugamos a veces con el pecado, creyendo que está todo normal. Y vamos a ver que no es así, que no debe ser así. Leemos pues entonces capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va contra el Espíritu y el deseo del Espíritu va contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis el bien que ustedes quisieran, diría en Romanos capítulo 7. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esa ley condenatoria que cuenta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 8. Vamos a leer ese versículo también, cómo la ley fue dada a los transgresores. Y si nosotros estamos guiados por el Espíritu, esa ley no se aplica a nosotros. A ver, leámosla
primera carta de Pablo, capítulo 1 a Timoteo, versículo 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, aquellos que violan el tercer mandamiento, tomando el nombre de Dios en vano, y profanos, aquellos que violan el cuarto mandamiento, cuando los 7 días de la semana los hacen profanos, y Dios hizo distinción entre 6 días profanos y el séptimo que es sagrado. También la ley para los parricidas y matricidas, los que violan el quinto mandamiento, los homicidas, los que violan el sexto mandamiento, para los fornicarios y sodomitas, los que violan el séptimo mandamiento, para los secuestradores, los que violan el octavo mandamiento, para los mentirosos y perjuros, los que violan el noveno mandamiento, y para cuantos se opone a la sana doctrina. Notamos, la ley de Dios fue dada para la gente pecadora, pero he aquí que los que son guiados por el Espíritu, la ley no los condena, no están bajo una ley acusatoria. Es lo que nos contaba Gálatas 5:18. Vamos a 5:19 ahora. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, y acá es otro estilo de vida, porque el Espíritu Santo mora en el corazón, es amor, gozo, paz. ¿Quién no desea tener esas cosas? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o autocontrol. Contra tales cosas no hay una ley que condene, como la ley que mirábamos recién en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Aún más, siguiente versículo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, para que se manifieste el Espíritu. Amigos, en esa lucha frontal entre carne y espíritu, pensemos en personajes bíblicos que tuvieron semejante situación. Ya hemos comentado en una emisión anterior el pecado grave que cometió David, como un ejemplo, un hombre que escribía salmos, autor de textos inspirados de la Biblia, y sin embargo, Satanás pudo ganarle en un pecado muy desagradable, como fue su adulterio cometido con una vecina, con Betsabé. Como un hombre de Dios cayó en tan repugnante pecado que hizo matar al marido de la mujer, porque no podía hacer que este hombre durmiera con la esposa para tapar el embarazo que la mujer estaba teniendo como consecuencia de la violación que David hizo contra la vecina. Y el soldado fiel, en lugar de ir a dormir con la esposa, cuando el rey lo hizo llamar, él esperó instrucciones, porque estaban en plena guerra. Y allí lo emborrachó, le dio una nota, y con esa nota lo hizo matar por el general, el jefe del ejército. Y ahora sí pudo tomar a la viuda. Horrible situación. Y sin embargo, amigos, un hombre que tenía la lucha entre la carne sexual, en este caso, la atracción por esa mujer, el pecado gravísimo de adulterio y asesinato, y el Espíritu publica lo que leemos a continuación. Miren, vamos a leer el Salmo 51, pero en una versión donde incluye, nuestra Reina Valera 60, en la versión electrónica, no incluye el preámbulo. Vamos a ver, tal vez en la versión católica, en alguna versión, leer una introducción. Aparece en las Biblias, pero no en la versión electrónica. Yo la voy a buscar acá, del Salmo 51, preciosísimo salmo que ha inspirado la vida de muchísimos cuando se sienten pecadores, para que el Espíritu allí aflore en su corazón. Leo, miren, el Salmo 51, el preámbulo, y luego el versículo 1 y demás. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto nos lo va a contar segundo el libro de Samuel, capítulo 12. Allí se narra el encuentro entre el profeta Natán, enviado por Dios,
y David a quien tuvo que amonestar. Luego de ese impactante encuentro, David se quiebra, Dios lo toma, Dios le perdona y compone este salmo. Amigos, vamos a poner ahora el Salmo 51, ya leímos la introducción. Yo les sugiero que cada vez que lean este salmo, lean ese preámbulo que está inspirado, también forma parte del salmo. En la Biblia hebrea es el versículo número 1. En nuestro caso es puro preámbulo nada más. El versículo 1 viene a continuación. Leemos pues Salmo 51, versículo 1 en adelante. Dice ahí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuál era? El haber violado a la vecina y haber dado muerte al marido. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amigos, ¿no nos sentimos así algunos de nosotros también, así de pecadores? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos esta vergüenza de saber que hemos hecho algo malo y que Dios es testigo? E incluso tal vez haya un testigo humano que quisiéramos que no hubiera estado presente, que nos avergüenza, hechos del pasado, que carcomen. Esa es la experiencia de David. Por eso compuso el Salmo. Dios se lo permitió. El hombre ya venía componiendo salmos, pero en una enredada, Satanás pudo más que él, se tentó sexualmente, violó a la vecina y mató al marido. Así se pudo quedar con la vecina después. Horrible pecado. ¿Se entiende lo que es la lucha entre la carne y el espíritu? Amigos, esto es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Podemos gozarnos en las cosas de Dios, pero si no prestamos atención, podemos enredarnos en cosas de la carne y luego lamentar. ¿Cuántos casos hay de personas que cuando se tientan por un dinero? Déjenme que se los cuente, amigos, para contar así ilustraciones que sean útiles para que todos podamos crecer. Lógicamente, son hechos reales que me han tocado estar cerca. Siempre ocultaré la identidad porque no tiene caso averiguar quién o cómo. No, es contar una historia. Este amigo me la contó de esta manera. Trabajando en Pizza Hut, él veía que su compañero era un joven que repartía delivery, repartía pizzas, pero tenía permanente queja de parte de sus empleadores. Y era porque llegaba tarde a las reparticiones y tarde después para llegar hasta el trabajo, después de repartir los deliveries, las pizzas. Y le decían: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué siempre llegas tarde? Es que el tráfico, es que siempre excusas. Y este amigo mío le decía: tú tienes que cuidar tu trabajo. No te preocupes, ya te voy a contar después qué es. Y así fue. Pasado un tiempo, este compañero que llegaba tarde a los deliveries le contó. Le dice: quiero que sepas mi negocio y quiero proponerte algo. ¿De qué estás hablando? Tú ves mi camioneta y siempre cambiaba vehículos, tenía un buen vehículo. Le dice: mira, yo tengo otro negocio. Lo de Pizza Hut es una fachada para ocultar un negocio que yo tengo. Y te pido que guardes reserva. Y se lo contó. Mi negocio es repartir drogas. Yo trabajo para una gente que me da drogas con la fachada de Pizza Hut, de un delivery hasta el siguiente. En el medio, ahí coloco la entrega de drogas. Y se gana buen dinero. Tú mira el vehículo que tengo. Lo estoy cambiando. Pero ahora te cuento esto porque necesito que me ayudes. Va a llegar un cargamento muy grande, caro, y necesitamos ubicar el lugar. Imagínense una camioneta, un camión que trae droga. Y yo he visto tu casa, cuando tú me invitas allí, veo a tu mujer, en fin, a ti. Tú tienes un garage. Si tú me lo prestas, yo te doy $50,000. Dame 2 horas, dame las llaves del garage. Solamente es el traspaso. Llega un vehículo, hace la descarga, luego viene el otro, pone la carga y ya desaparecemos. Es cambiar el vehículo. Y queremos, en la zona donde tú vives, es la zona ideal. Y tú me haces esto, tú te llevas a tu mujer, andan por ahí y me das 2 horas y ya terminó el negocio y por eso ganas $50,000. Y mi amigo se entusiasmó. No es fácil ganar $50,000 por 2 horas de trabajo. Bueno, pero estaba temblando él y va a contarle a su esposa. Yo estuve presente, amigo, cuando estaba el matrimonio contándome.
Y la mujer dijo, así con los pelos de punta, no, 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 no. Pero espera que yo te voy a contar. No quiero saber nada, no quiero saber nada. La policía, que nos van a meter presos. No, él me dijo que este es seguro el negocio, que podemos hacerlo así, que nos vamos. No quiero saber nada, 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 nada. Y así se impuso la voluntad de la señora. Al poco tiempo, este amigo fue despedido del trabajo y a él no le importaba porque ya había conseguido buen dinero con su segundo negocio. Te pregunto a ti, mi amigo, si tú estuvieras en los zapatos de mi amigo y escuchas esta historia y te invitan por 2 horas que tú prestes tu casa, tu garage, te ganas ese buen dinero, ¿tú qué harías? ¿Te agradaría la propuesta? ¿Lo pensarías? ¿Aceptarías? ¿O actuarías como la esposa de mi amigo, rechazando la oferta? Noten, esto es la carne, cuando somos tentados. Algunos somos tentados más fuertes, otros menos, algunos caemos, otros no. Y Dios conoce esta situación, por lo cual nos enseña en la palabra de Dios el texto que leemos otra vez, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El asunto, amigos, es cuando estamos viviendo los 2 mundos. Vivir en la carne, vivir en el Espíritu. ¿Y qué es esto? Al vivir en la carne, ya vimos en el versículo 19, cuáles son esas obras de la carne, que las practicamos. A ver, las leemos otra vez. 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, peleas, borracheras, envidias, homicidios, orgías, etc. Amigos, algunos de nosotros podemos andar en esa onda, pero hay aquí que sentimos que la conciencia nos remuerde, que eso está mal, que no hay que hacerlo otra vez, y vamos al Espíritu, y estamos allí leyendo la palabra y sentimos qué lindo que es, que aquí encuentro paz. Pero luego de tener el Espíritu, otra vez volvemos a las andadas, y estamos va y viene, permanentemente. Y no somos felices, no estamos satisfechos, no estamos completos, porque Dios quiere que cortemos con las obras de la carne. ¿Qué tiene que pasar para que cortemos? Yo recuerdo una hermana, una vez en Argentina, me dice, pastor, venga a hablar con mi hija, porque ella anda saliendo con un hombre casado. Y fui a hablar a la joven, y ella me dice, no, pastor, usted no entiende, él tiene problemas con su esposa, ya la va a abandonar, va a hacer el divorcio y ya me uniré a él. Le dije, pero hija, tú estás esperando un imposible, que el hombre se divorcie de la señora y luego te proponga a ti relacionarte, pero no que anden juntos así, a escondidas. Él no va a dejar a su mujer. Y efectivamente, amigos, a las pocas semanas, la mamá me hace llamar y la chica estaba destruida. Me abandonó, me usó. Finalmente me dijo que no va a dejar a su esposa y mire, ¿para qué? Me hizo perder el tiempo, etc. Amigos, cuando estamos jugando con la carne, tarde o temprano vamos a pagar consecuencias. Dios desea que cortemos con las obras de la carne para que disfrutemos el Espíritu. Déjenme que les cuente esta ilustración. ¿Cómo podemos cortar con las obras de la carne? Si alimentamos la carne, se fortalece. Si alimentamos el Espíritu, se fortalece. Y el texto, en capítulo 5, versículo 17, nos dice que se oponen y no podemos ser felices, porque estamos viviendo los 2 mundos. Miremos 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis el bien que quisierais, para que seamos personas normales, felices. No, están opuestos los 2. Ya miramos a David. Él habrá disfrutado, entre comillas, su pecado con Betsabé, pero luego las consecuencias. Hemos visto allí en el versículo 4, en la confesión que él hace del Salmo 51, que Dios pide que le quite el peso de la culpa que él tiene. Ahí vamos a ver el Salmo 51, pero déjeme contar la ilustración primeramente. Y seguimos leyendo el Salmo para sacar fuerzas a fin de pelear contra la carne, cortar con la carne. Miren, un hombre tenía 2 perros. Y el hombre soltero, el hombre se sentía protegido por estos perros, pero eran tan bulliciosos, tan peleones, permanentemente
alteraban la paz del vecindario. Hasta que un vecino le dijo, mira, son buenos tus perros, bravos, pero quédate con uno, porque el vecindario no los aguanta, permanentemente se pelean. Y el hombre pensó, ¿y cómo me deshago de los perros? Yo los quiero los dos. Y no puedo yo hacerle daño a uno u otro. Pero él pensó una manera, con cuál de ellos se quedaría. Y era, al darle comida, decidió darle más a uno y menos al otro. Y efectivamente, servía la comida para ambos perros, y el que recibía menos comida tenía menos fuerza. El que recibía más comida, más fuerza. Pasado un tiempo, el que tuvo más fuerza, pues ya, lo eliminó a que no tenía fuerza porque no recibía comida. Y así se quedó con uno de los dos. Amigos, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si tú alimentas la carne, se te fortalece. Si tú le restas comida a la carne, ¿qué cosas miras en la televisión? ¿Qué cosas hablas por el celular? ¿Qué cosas miras en el celular? Cuando estás allí en el trabajo, las cosas que tú hablas, que estás en contacto, las cosas que haces con tus manos, con tu cuerpo. Según lo que tú hagas, recuerda que las avenidas del alma son estas 5 vehículos que Dios nos ha dado, que tenemos nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra vista, todos los sentidos que Dios nos da para comunicarnos con el mundo exterior. ¿Cómo debemos cuidarlo? Pero si alimentamos la carne, se fortalece. También alimentamos el espíritu, se fortalece. Pero tenemos que matar de hambre la carne. Miren cómo el salmista David nos ayuda a matar la carne. A ver, leamos ahora Salmo 51, versículo 5 en adelante. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Saben, amigos, que hemos concebido un Dios bueno que nos ama y nos perdona. Pero nuestro problema ha sido que hemos convivido con la carne también, practicando cosas, en algunos casos secretas, y nos confiamos en que como Dios es bueno y estamos en la gracia, Dios nos va a perdonar. Y vemos que supuestamente el Dios del Antiguo Testamento es muy severo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, gracias a Jesús, es un Dios amoroso. Amigos, saquémonos esa idea, no es correcto, es falso, y lo vamos a demostrar. El mismo Dios severo del Antiguo Testamento lo es en el Nuevo Testamento. Así como ocurrió con Acán. Nos cuenta la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, que habiendo tomado Jericó y ante la orden de Dios que nadie tome de las posesiones de Jericó, las riquezas que había, nadie tomara de ellos. Sin embargo, un individuo desobedeció y vio un lingote de oro y muchas cosas preciosas, las tomó para sí, las guardó, las escondió y nadie sabía. Miren acá, el texto nos lo va a contar. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, que es la cosa prohibida, eso significa anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de la cosa prohibida. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, porque en el capítulo anterior él había dado orden de que nadie tocara de Jericó mientras ellos tomaban la ciudad y era destruida. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron, reconocieron a Jai, pelearon y les fue mal. Allí murió gente, 36 de los israelitas, y el pueblo vino totalmente desanimado. Le dijeron a Josué que no podían seguir peleando porque Dios como que los había abandonado. Y efectivamente, Dios le revela a Josué que hasta que no salga el anatema, salga el culpable, Dios no los iba a acompañar. Dios no podía estar acompañando mientras hubiera alguien en pecado. Y entonces le dice a Josué, manda a la gente que se santifiquen para mañana, todo el día de hoy,
prepárense, lávense bien las ropas, yo vengo a visitarlos mañana. Es decir, les dio 24 horas para que el culpable saliera a luz y confesara, porque Dios le podía perdonar. ¿No le perdonó a David? ¿No perdona a Dios? Por supuesto que sí. Pero al impenitente, al que se confía, al que cree que no necesita perdón porque Dios es bueno. Cuidado, amigos. La historia bíblica está registrada para advertirnos de ese autoengaño. Bien, habiéndose dado la orden de que al día siguiente Dios vendría, Acán el culpable no salió a luz, no reconoció su mal. Y en eso Josué reúne a toda la población al día siguiente y Dios se aparece, invisible lógicamente, y Dios da la orden. Le dice a Josué, empieza a echar suertes hasta que aparezca el culpable. No se sabe cómo eran esas suertes, pero se tiraban alguna cosa para elegir la tribu, luego la familia, después el clan, hasta que finalmente apareció el responsable. Y fue Acán. Acán esperando que allí esa elección sucesiva se abortara, que terminara mal, que eligieran a otra persona. ¿Cuántos culpables que podían haber en el campamento? Él sabía esto. Finalmente, cuando Josué le dice, a ver, Acán, ven para acá. Da gloria a Dios, ¿qué hiciste? Y ya era tarde, Acán confesó, sí, me pasó esto, y confiesa allí su pecado. Una historia muy triste. ¿Qué hizo Dios? Dios ordenó que él sea quemado, no solamente Acán, sino toda la familia porque habían sido cómplices. Una historia tristísima, amigos. Todo esto nos lo cuenta Josué capítulo 7. Bien, decimos el Dios severo del Antiguo Testamento, el Dios que es estricto, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es como Jesús tan bonachón, tan bueno. Amigos, ¿de dónde sacamos esa idea? ¿Queremos ver que no es así? Vamos a Hechos, capítulo 4, último versículo. Se nos habla de gente que donaba posesiones a la iglesia naciente y se nos cuenta de uno de ellos, Bernabé, José Bernabé. Él regala a la iglesia, dona sus posesiones, una propiedad que él tenía. Dice acá el texto, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él se hizo muy querido por esto, se hizo conocido, él tenía una herencia, una propiedad, él la vendió y le entregó allí a la naciente iglesia para que la iglesia satisficiera su necesidad. Una iglesia que estaba creciendo y había gente pobre, necesitada, entonces allí con esto se cubría la necesidad. Y lógicamente Bernabé lograba una mención de honor allí en el grueso de los líderes. Siguiente versículo, miren lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad imitando a José Bernabé. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Amigos, para que podamos entender esta historia, aquí lógicamente el texto no va a dar números, digamos en cuánto se vendió y cuánto es lo que sustrajo y presentó la diferencia. Pero permítame hacer unos números para ilustrar esta historia. Si él tenía una propiedad que logró venderla en $100,000, vamos a poner ese monto, y entonces la vendió. Pero aquí que él se sacó 20,000 para él. No hay problema. Pero el problema fue que cuando presenta 80,000, le dice a los apóstoles, miren amigos, yo vendí toda mi propiedad en 80,000, acá se la quiero traer. No fue así. ¿Por qué no dijo, la vendí en 100,000, me quedo con 20,000 para mis necesidades, les entrego 80,000? Eso nomás. Pero decir que la vendió en 80,000 y que eso es lo que entrega el total de lo que vendió. Bien, ahora sí, miremos la historia. Hechos capítulo 5, leíamos versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, digamos los 80,000, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, que era el líder en ese momento, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
¿no se te quedaba a ti si tú te quedabas con los 100,000? Y vendida, ¿no estaba en tu poder los 100,000 para ti? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, al decir que la vendiste en 80,000. ¿Qué pasó a continuación? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Que acaso Pedro tenía poder sobrenatural para matar gente? No. Era el mismo Dios del Antiguo Testamento que no soportó la mentira de Acán, a pesar de que se le dio tiempo, un día para que el hombre revisase su historia, su vida, y confesase el error que había cometido. Pero en lugar de ello, lo disfrazó, lo disimuló, lo justificó, para que así a ver si Dios puede ser engañado. Amigos, es algo terrible que el hombre actúe de esa manera, nada menos contra el Creador, que lo sabe todo. Él no necesita explicación, necesita que nos convirtamos nosotros. Pero miren, la historia de este matrimonio continúa y vean ahora lo que pasa con la esposa Safira. Seguimos, Hechos capítulo 5. Versículo 7 ahora. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le pregunta, amigos, y esta es la parte que yo les invito a que seamos muy cautelosos. Hay quienes se oponen a una enseñanza que se está promoviendo como predicadores, lo tenemos que hacer, que es el juicio escrutador de Dios. El Señor examina primero antes de dar el premio que Él quiere dar en la segunda venida. Él nos va a revisar. Recuerden que el texto dice que Jesús viene a pagar a cada uno según su obra. Él viene con su galardón en la segunda venida. Y eso significa que hemos sido revisados, que hemos sido investigados, juzgados. Tal vez no nos gusta, porque decimos, si Cristo me salvó, salvo una vez y para siempre. Ya Él me salvó, ya me salvó. Y ahora ya haga lo que haga, ya me salvó. No, no es así, amigos. Cristo me salvó, me está salvando y me salvará. Pero he aquí que si me salvó cuando me bauticé hace unos años, Él me está salvando si yo vivo en los mandamientos. Pero he aquí que mañana me enredo en alguna cosa, Él no me va a salvar. ¿Notamos? Él me está salvando permanentemente si yo vivo en comunión con Él, para que yo no me confíe, o como dice Pablo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se acuerdan de esa expresión? Entonces, saber que Dios nos está observando y que tenemos que ser limpios delante de Él permanentemente, ayer, hoy, mañana. En el caso de Safira, la esposa, que no sabía, 3 horas más tarde de lo acontecido con el marido, ella entra, allí se le hace una pregunta clave que muestra, amigos, cómo Dios examina los corazones. Y si nos examina, seamos muy cuidadosos con las respuestas que demos. Está en juego nuestra vida eterna. Miren la pregunta que Pedro se la hace a Safira. Leemos el texto otra vez. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Como acá no aparecen números, permítame decirlo. ¿Ustedes vendieron en 80,000 la propiedad? ¿Ustedes? Oh, sí, fue así, en 80,000. Recuerden que ellos la habían vendido en 100,000. Se quedaron con 20,000 y luego ofrecen a los apóstoles la diferencia diciendo que ese fue el total de la venta, para hacerse unos figuretes, decimos, para aparentar que eran nobles, que lo entregaban todo. Amigos, hay mucho de esa gente entre nosotros, ¿no? Que son aparatosos, que aparentan allí, que todos miren. ¿No eran así los fariseos en sus días? ¿No decía Jesús que esa gente se hace largos flecos para mostrar las oraciones que ellos oran, y que se arrodillan y se demudan los rostros para que la gente vea que están en ayunas? Ellos aman los saludos en las calles. Ahí va el rabino, sigue orando por mí, rabino, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué es eso? Ese tipo de culto, amigos, de apariencias exteriores, está plagado. El Nuevo Testamento cuenta de ello, pero Dios lee el corazón. Y en el caso de Safira, al habérsele hecho la pregunta,
A ver, Zafira, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo vendieron ustedes? ¿Ustedes vendieron así la propiedad en 80.000? Si yo hubiera dicho, ay, Pedro, me siento mal. A ver, ¿qué pasó? Ay, mi marido, me enredó en esto. No fue así. Lo vendimos en 100.000 y él dijo, vamos a quedarnos con 20.000 y decimos a la gente que lo vendimos en 80.000. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué hay que mentir? Les decimos que vendimos 100.000, nos quedamos con 20.000, entregamos 80.000, si lo pueden aceptar y ya. Si Zafira hubiera dicho eso, amigos, Dios le perdona. A ver, leamos el texto otra vez del libro de Hechos. Entonces Pedro le dice, dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto, en 80.000 la heredad? Y ella responde, sí, así fue. ¿Qué pasó? Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis ambos en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas historias. Pregunto, amigos, ¿será que Pedro tenía poder sobrenatural que él mataba a la gente? No. ¿Será que el Dios del primer siglo sigue siendo el mismo aquí en el siglo XXI? Claro que sí. Y si Él fue severo, estricto, leyendo los corazones, ¿no lo será ahora? Claro que sí. Pero es aquí que nos hemos envalentonado, porque cometemos un pecado, cometemos dos, y andamos con tres, y va y más, y como no vemos los rayos de los castigos de Dios, entonces Dios se olvidó de su tierra. ¿Qué es eso? Cuando actuamos así, amigos, corremos gravísimo peligro de arruinar nuestra alma y a nuestras familias también. El mismo Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el del Nuevo Testamento. Sigue siendo recto. Jesús lo es. Somos nosotros los torcidos que creemos que podemos como jugar con Dios. No se puede. De allí los mensajes que Dios da al mundo, como es el mensaje a la Odisea, la última iglesia. Yo les invito, amigos, a que leamos ese texto que aparece en Apocalipsis capítulo 3. Desde el versículo 14 en adelante, decimos la Odisea porque abarca la última generación eclesiástica. Cada iglesia abarca un período de la historia del cristianismo. La Odisea es la última, la séptima iglesia. Y abarca nuestra época, que esperamos la segunda venida de Jesús. En la forma en cómo allí se expresa, revela muchas cosas. Miremos pues Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, te dice esto. Yo conozco tus obras, yo te conozco tan íntima, tan personalmente, que no hay forma de escapar al ojo escrutador de Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una cosa u otra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y miren el pecado que caracteriza a esta última generación de creyentes cristianos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, miren cómo Dios nos mira, amigos. No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. ¿Pero quién te crees que eres? Como yo te veo a ti. Amigos, esa es la forma en cómo Dios nos ve. Pero es aquí que algunos de nosotros nos engañamos o nos engañan. Especialmente, amigos, y voy a ser bien enfático, con estos predicadores, pseudo predicadores que apelan a nuestras codicias personales. Cuando uno ve desfilar en los cultos, estamos como los niños, amigos. Queremos llevarnos bien con los niños, démosle las cosillas que ellos quieren. Se andan con caramelos. Hay algunos adultos, no voy a decir que está mal, porque todos queremos a los niños. Y vemos a algún adulto que anda con caramelitos allí, y el niño ya es el tío preferido. Yo cuando fui niño también disfruté de mi tío que me hacía esas cosas. Así que los niños son niños, pero los adultos ya no somos niños. Pero algunos nos comportamos como tales cuando vamos al culto esperando que, como el niño, que me dé lo que yo necesito. Entonces,
voy a pasar y que yo necesito que Dios me cure a mi mujer y que me bendiga a mi hijo y que me dé trabajo. Así que Dios te pido que me des esas cosas. Y vamos al culto y allí el predicador que dice, bueno, los que quieran pasar a recibir bendiciones, pasen acá. Ahí vamos nosotros. Amigos, Dios no quiere darnos tanto bendiciones, quiere darnos instrucciones. Porque si el texto bíblico dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, estas cosas materiales que todos necesitamos. Pero buscar el reino de Dios, lo que a Dios le gusta, las enseñanzas de Dios. Pero aquí que en lugar de ello buscamos bendiciones. Y el predicador nos dice, bueno, a ver, bendiciones, ¿por qué vamos a orar? No, yo quiero orar por mi esposa y necesito trabajo, me van a echar de mi renta. Ok, vamos a orar, pero amigo, para que Dios le dé bendiciones. Usted deposite su ofrenda. Y ahí estamos, amigos, con un juego como en el casino. Cuanto más pones ahí que ruede la ruleta, a ver, el negro el 14. ¿Qué es eso? No ocurre eso. Miren los videos, amigos, en YouTube. Abundan. Y entonces ahí apostamos ahí un dinero. $100 para que Dios me dé 200, 300, $1,000. Según lo que yo estoy apostando. No, ese negocio hay que denunciarlo, amigos. Es un fiasco, ladrones. Están robando el alma del adorador, de los ignorantes que están desfilando en ese lugar. En lugar de que ese predicador tome su Biblia y enseñe qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le molesta. Y ya estamos mirando en esta historia de Ananías y Zafira. A Dios le molesta la mentira. Tenemos que ser así abiertos, claros, ante Dios. Que tenemos debilidades, por supuesto. Miramos en David, su debilidad sexual que se tentó. Pero Dios le perdonó, porque el hombre confesó su pecado. Volvemos, ¿le parece?, al Salmo 51. Habíamos quedado en el versículo 10. Avancemos un poquito más. Abarca unos versículos más para entender ese hombre, un salmo precioso, donde él confiesa el mal que había cometido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán en ti. Después que Dios le perdone, que le haga nueva persona. Líbrame de homicidios como el que cometió con Urías el hitita, el eteo, a quien él mató. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia si tú me perdonas. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La alegría del perdón hace que uno cante alabanzas, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Cuál es el servicio que Dios quiere? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y así termina este precioso salmo. Les invito a mirar uno más, amigos. El Salmo 32 cuenta la misma experiencia. Cuando dice al comienzo, feliz el hombre a quien Dios no le inculpa de pecado. Está limpio su corazón porque lo pudo confesar. Salmo 32, versículo 1 en adelante, leemos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Él mientras ocultaba, se callaba su pecado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La conciencia, amigo, no le daba. Se volvió mi verdor, mi juventud, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No quisiéramos tener esa alegría del perdón de Dios. Solamente se va a dar en una persona que camina en el Espíritu, porque rechaza las obras de la carne. Hay una lucha frontal contra esto. Siente que, aunque le atrae la carne, pero Dios
derrama su espíritu para que el hombre comience a ver las cosas como Dios las ve. Miren cómo lo va a expresar en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 también. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Que un amigo le diga al otro, ¿pero qué me estás hablando? Que yo deje de andar con las mujeres. Si ahora soy joven y las mujeres me buscan, me llaman por teléfono, yo tengo que aprovechar ahora. Cuando sea viejo, ¿quién me va a mirar? No, no me vengas con esas cosas. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amigos, ¿cuándo sentaremos cabeza? Miren el siguiente versículo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Solamente Dios lo va a juzgar. Él siente que está en paz con Dios. No que se sienta superior, está bien con Dios. Porque ordena las cosas según la forma de ver de Dios. Yo quisiera hablarles al corazón de ustedes. Ustedes cómo están en su fuero personal. Este es el propósito también de estas lecturas, de estos estudios, de las enseñanzas del Cristo, de las profecías mesiánicas. Recuerden que parte de los textos decía que Él viene a traer la verdad por medio de la justicia. Él enseña la verdad. Y la verdad, amigos, es que Él nos viene a librar de una atadura que tenemos adentro. Fíjense cómo lo expresa de Isaías capítulo 42, versículo 7, que Él es luz de las naciones. ¿Para qué? Para librar a la gente de la oscuridad en la que está metida, de la prisión en la que está bien allí enganchada, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Miren a continuación lo que Jesús, la experiencia que Él cuenta, que Él tuvo, cuando se encontró con el joven, según Juan capítulo 9, que lo habían expulsado de la sinagoga, porque él confesaba que quien lo había curado, para él era un profeta. Y la gente, los líderes le decían, no es un profeta, es un violador del sábado. Yo no sé si es violador, yo solo sé que él me abrió los ojos. Y así estaba la discusión hasta que lo echaron, como cuenta Juan 9, versículo 32. Y desde entonces Jesús lo busca, porque quiere darle más luz, para que cumpla la profecía mesiánica. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Es el argumento que usa el hombre ante el Sanedrín. Responden y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas o pretendes enseñarnos a nosotros. Y lo expulsaron. Desde entonces Jesús lo buscaba. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Responde él, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dice, pues lo has visto y el que habla contigo, él es. Y él, asociando el timbre de voz de Jesús que le estaba hablando con el timbre de voz de quien lo había curado, que era la misma persona, ahí descubrió, porque estando ciego no pudo saber quién lo había curado. Ahora lo ve cara a cara. Creo, Señor, y lo adoró. Y miren a continuación, amigos, las frases de Jesús. Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Se acuerdan la piedra de tropiezo? Para que los que no ven, como el caso del ciego, vean. Y los que ven o dicen ver, sean cegados, que es el caso de los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír estas palabras, le dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque serían como la gente del mundo que no tienen conocimiento. Pero ahora porque decís, somos luz del mundo, instructor de los ciegos. ¿No dice esto Pablo en Romanos capítulo 2, hablando de los judíos? Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece si rechazan la luz, que les enseña el error en que ustedes están. Ustedes viven en la carne. Amigos, este es el problema de muchos de nosotros, que creemos que andamos bien. Somos maestros de la escuela dominical. Somos diaconisas que estamos sirviendo allí en la iglesia, pero andamos con malos ojos criticando allí a la hermana porque se vino con la falda como se vino, este otro hermano que anda siempre protestando, gritando, y andamos mal. O el pastor, fíjate el pastor que habla y mira el auto que se compró.
¿Y viste la casa? Sí, ese hombre y se la da de santo. Y andamos con una crítica en el corazón. Y creemos que andamos bien. No, amigos, esto se tiene que cortar. De eso trata el texto bíblico. Para juicio he venido, para que los que no ven lleguen a ver. Pero aquellos que dicen ver, tengan cuidado, porque ellos dicen vemos, hasta que no se quiebren con el Salvador. Y amigos, muchos de los que estamos aquí escuchando, muy posiblemente sean líderes en las iglesias. Y en consecuencia ellos dicen, nosotros vemos, somos predicadores. Si es así, amigos, si es así, quiébrense en Cristo Jesús, para que el corazón allí se abra y le digamos, maestro, es cierto, soy un predicador, soy un maestro de la escuela dominical, soy un diácono, soy una diaconisa, soy el maestro allí de las partes musicales, hago todas las actividades en la iglesia, pero tengo algo en mi corazón. Y es que le tengo rabia al hermano porque ese hermano me provocó, dijo algo de mí que no me lo puedo sacar de la cabeza. Reconcíliate, pídele perdón al Señor. Haz que tu corazón esté limpio delante de Dios. Porque en el caso del ciego, él estaba ciego, tanto físicamente como moralmente. Jesús, al revelársele, le curó la ceguera, pero también le curó la ceguera del alma, porque se le reveló como el Cristo y lo adoró. En cambio el otro, que dice ver, Jesús dice, si ustedes fueran ciegos como los mundanos, ustedes no tienen pecado, yo no se los voy a condenar, pero ustedes dicen vemos, como rechazan la luz y dicen ver, están ciegos, reciegos. Amigos, ¿cómo podemos como cristianos decir soy maestro de la escuela dominical o lo que fuera, alguna actividad en la iglesia, o pastor, soy pastor? Y sin embargo, creer que allí por el puesto, la investidura, en la forma como tratamos despectivamente al hermano. Por supuesto, amigos, estoy hablando de casos excepcionales, ¿no? Los pastores son buena gente, pero estamos hablando de casos para ilustrar este tema. Y especialmente estos videos que miramos en YouTube, de aquellos ladrones que se encargan de hacer negocios a costa de la credulidad del hermano. Dios está dispuesto a sacudir a esa gente. Por eso Jesús es piedra de tropiezo. Tenemos que predicarlo como tal. Amigos, el Señor está necesitando una iglesia sana, líderes sanos, un liderazgo pastoral que esté purificado, líderes, sus familias, sus esposas, sus hijos, que estén convertidos, que se entreguen al Señor. Y un líder debe orar por ello, por su familia, orar por su iglesia, que se extienda, y más ahora, más que nunca, con esta crisis enorme que tenemos del coronavirus. Cuando Dios ve a sus justos, que están todos orando, convirtiéndose, la oración sí se puede escuchar en el cielo, pero no más hipocresías. ¿Nos damos cuenta, amigos, la diferencia entre la carne y el espíritu? El espíritu es lo que Dios está promoviendo en nuestros días. Amigos, que Dios les bendiga. Anhelamos lo mejor para todos ustedes. Agradecidos que sigan conectados con estas series. Agradezco las llamadas de los amigos, algunos que me llaman. Siempre está mi teléfono abierto. Hay algún otro que se insulta. Amigos, esto es abierto. Alguna vez querremos tener teléfonos abiertos para poder contestar en vivo, si es posible. Bien franco, bien abierto, bien respetuoso también, hasta donde se pueda. Para que todos aprendamos lo que Dios dice. Yo mismo quiero aprender. Si alguien me quiere enseñar, véngase, enseñe, comuníquese. Porque Dios está buscando gente humilde en todas partes, que obedezcan la voluntad de Dios, que obedezcan su ley. Que Dios les guarde, amigos, que tengan un buen descanso. Nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, Dios sea con todos ustedes. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres. Y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo.
nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.